Bien, vamos a resolver algunos de los ejercicios de exámenes de años anteriores del tema 4. Como siempre pasa en los exámenes, hay ejercicios que son bastante sencillos, ejercicios de una complejidad media y ejercicios bastante más complicados. En general, en los exámenes siempre hay al menos un ejercicio o dos de un nivel de dificultad mayor. Entonces, depende si ese ejercicio toca en el tema 4 o no, pues ese será el nivel de dificultad de los problemas que vamos a resolver hoy. Hay problemas que son muy sencillos, como veréis, y problemas que exigen un poco más de conocimiento o un poquito más de suerte también. Así que vamos a ir resolviéndolos poco a poco. En primer lugar tenemos un problema de intervalo de definición. Recordad que un intervalo de definición para una función es aquellos valores en los que la función está definida. Básicamente vimos dos tipos de funciones que pueden presentar problemas de definición. Una son las funciones que son con cociente, como esta que tenemos aquí, y otras son las funciones que son una raíz cuadrada. Este primer ejemplo es un cociente, por tanto el problema consiste en determinar cuándo el denominador se hace cero. Sabemos que cuando el denominador se haga cero, pues entonces esta función no existirá. Y existirá, por tanto, en todos los valores en los que el denominador no se haga cero. Tenemos, por tanto, la función 2 partido 3x. Esta función es un cociente y sabemos que no estará definida si 3x es igual a 0. ¿Vale? Con aquí no estará definida. Decir 3x igual a 0 es lo mismo que decir x es igual a 0 partido por 3. ¿no? Este 3 pasaría aquí dividiendo. Esto evidentemente es 0. 3x igual a 0 implica que x sea igual a 0. Por tanto, esta función existe en todos los puntos salvo en el 0. Es el único punto donde la función no está definida. Por tanto, estos intervalos serán correctos siempre que no contengan al 0. Vemos que el primer intervalo, entre menos infinito y 2 tercios, sí contiene el 0. ¿no? Desde menos infinito estaría el 0, estaría el 1 y el 2 tercios estaría aproximadamente por aquí. ¿no? Entonces, todo esto es el intervalo I de la solución A y por tanto el 0 sí estaría incluido y por tanto no sería solución. Algo similar pasa con la segunda solución. El intervalo menos 2, 2 está entre el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces el 0, como vemos, está incluido y por tanto este intervalo tampoco sería solución. Así que la solución debe ser la C. Efectivamente, si nosotros vemos que el intervalo es entre 2 tercios e infinito, 2 tercios ya es mayor que 0, y por tanto todos los números que están en el intervalo 2 tercios infinito son positivos, son distintos de 0, y es el intervalo solución de este problema. Del otro tipo que he comentado antes, es decir, de la raíz cuadrada, es este problema. Nos piden cuál es el intervalo de definición de esta función. Las raíces cuadradas solo presentan problemas cuando lo que está dentro de la raíz es negativo. Tiene que ser negativo. 0 sí puede ser, porque la raíz cuadrada de 0 sí está definida. La raíz cuadrada de 0 es 0. Por tanto, esta función presenta problemas. Voy a poner aquí, esta función presenta problemas si se cumpliera que 3x menos 2 es menor que 0. ¿De acuerdo? Siempre que sea negativo lo que está dentro de la raíz, la función nos daría problemas. ¿Qué se hace para evitar que 3x menos 2 sea negativo? Bueno, pues esto se resuelve como si fuera una ecuación. Si aquí en vez de un menor hubiera un igual, se resolvería exactamente igual. Es decir, el 2 que está negativo pasa allí positivo y el 3 que está aquí dividiendo pasa allí, perdón, que está aquí multiplicando pasa allí dividiendo. Así que tendríamos que esta función presenta problemas cuando la x es menor que 2 tercios. Es decir, si nosotros tenemos de nuevo la recta, este es el punto 1, el 2 tercios está aproximadamente aquí. Desde 2 tercios hacia la izquierda, la función no está definida. Por ejemplo, podemos poner el valor 0, nos daría 3 por 0, 0 menos 2. Y la raíz cuadrada de menos 2 no existe. Así que efectivamente esta función solo tiene sentido. Por contra, ¿no? Si de menos 2 tercios hacia la izquierda no tiene, solo tiene sentido si x es mayor o igual que 2 tercios. ¿no? Si le damos el valor 1, por ejemplo, 3 menos 1, 3 por 1 3, menos 2 1, por tanto la raíz cuadrada de 1 es 1 y esa función no tiene problema.
Así que siempre que x sea mayor que 2/3, la función está definida. ¿Qué intervalos nos dan? Bueno, pues aquí nos da el intervalo -1 infinito. Como vemos, el -1 estaría aquí a la izquierda y, por tanto, no sería solución, porque desde -1 hasta infinito incluye el 0, incluye todos los valores negativos y para esos valores no existe la función. Así que esa no es solución. Entre menos infinito e infinito es todo. Todos los números reales están entre menos infinito e infinito. Y ya hemos dicho que no, que para todos no. Que tiene que ser mayor que 2/3. Y efectivamente, si vemos la solución C, es justamente el intervalo de definición que hemos dicho. Mayor o igual que 2/3, por eso por intervalo cerrado, pues el 2/3, mayor o igual que 2/3 es del mismo que decir el intervalo de 2/3 hasta infinito. Los siguientes tipos de problemas del tema 4 son los límites. ¿Vale? Los límites, puede haber problemas muy sencillos, como por ejemplo este primero que viene aquí detrás, que voy a hacer el primero para que veamos un ejercicio sencillo y después volveremos al anterior que es un poco más complicado. Cuando tenemos una función como esta, una función polinómica, que no es un cociente, ni es una raíz cuadrada, ni nada así raro, pues es hallar el límite cuando x tiende a -1 de esa función es lo mismo que sustituir el valor de -1 donde pone x. Es decir, esto es lo mismo que f de -1. O lo que es lo mismo, es decir, 3 por -1 al cuadrado, menos 2 que multiplica -1, más 4. Si hacemos esta operación, es decir, sustituir el valor de -1 en la función, pues hacemos las cuentas. Esto queda 3 por -1 al cuadrado es 3, porque -1 al cuadrado es 1, menos 2 por -1 es más 2, y más 4, pues esto es el total de 9. Así que 9 es el límite de esta función. Este problema sería exactamente igual, el siguiente, ¿vale? Como estamos viendo, este problema basta con sustituir el valor de -2 en la función, es decir, el límite cuando x tiende a -2 de f de x, en este caso es exactamente igual a f de -2. Y f de -2 es lo mismo que decir 2 por -2 al cuadrado, menos -2, cuidado con los signos, más 1. Así que -2 al cuadrado es 4, 2 por 4, menos por menos, más 2 y más 1. Esto es 8 por 2, 10 y 1, 11. Así que el límite de esta función es 11. Vamos al problema que hemos dejado atrás, porque este problema es un poco más difícil. Vamos a suponer que intentamos resolverlo igual. Es decir, decimos el límite cuando x tiende a 0 de esa función es igual a f de 0. Y ahora lo que hacemos es sustituimos 0 en esa función. Si sustituimos 0, fijaros lo que nos va a dar. 2 por 0, 0. Menos 3 por 0, 0. Más 2 partido por 0. Y en el otro lado de la función, menos 3 por 0, 0. Más 2 partido por 0. Arriba nos queda 2 partido por 0 y aquí abajo nos queda 2 partido por 0. Y claro, no podemos resolverlo. Esto no sabemos a qué es igual porque 2 partido por 0 no existe. Una cosa que tiene que hacernos dar cuenta de que esta función tiene alguna particularidad es el hecho de que no haya dado exactamente lo mismo en los dos términos de la ecuación. Es decir, no ha dado lo mismo al sustituir aquí que al sustituir aquí. Cuando nos presenta este problema, que después veremos algún ejercicio añadido distinto, pero que también pasa algo similar, lo que hay que hacer es operar lo que aquí nos da. Es decir, aquí nos están dando una diferencia de fracciones y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer primero es simplificar esa función. Es decir, cogemos 2x² menos 3x más 2 partido por x y le restamos pues 3x³ más 2 partido por x. Estos son dos fracciones, un poquito raras, pero fracciones al fin y al cabo. ¿Cómo se hace esta operación? Bueno, pues si los denominadores son iguales, ponemos el mismo denominador, x, y ahora lo que hacemos es restamos las dos expresiones. Es decir, la primera expresión se queda igual, y la segunda expresión, cuidado, menos y paréntesis, no se nos olvide, 3x³ más 2. Es muy importante el tema de los paréntesis, porque ahora veremos qué pasa. Total, que si hacemos esta operación ahora, pues nos quedaría 2x² menos 3x
más 2 menos 3x cubo menos 2. Todo eso partido por x. Si hacemos la operación que tenemos arriba, nos fijamos que nos queda 2x cuadrado, eso queda igual, menos 3x, tampoco se produce ninguna variación, más 2 menos 2 es 0, luego no se pone, y menos 3x cubo. Y todo eso partido por x. Pues bien, si nos damos cuenta, nosotros podemos simplificar una x, porque aquí tenemos 2x cuadrado, aquí tenemos 3x y aquí tenemos menos 3x cubo. Es decir, la parte que era término independiente, este 2 y este 2, se me han ido. ¿Vale? Fijaros que por eso quedaba aquí 2 partido por 0 y 2 partido por 0. Y os dije que cuando daba lo mismo en los dos sitios, es que posiblemente esta expresión se pudiera simplificar. Y efectivamente se puede simplificar, porque esto es lo mismo que decir, sacamos arriba x, de 2x menos 3 menos 3x cuadrado, ¿vale? Sacamos la x factor común. Y una vez que hemos sacado la x factor común, pues ahora ya podemos simplificar esta x con esta x, y esto es lo mismo que 2x menos 3 menos 3x cuadrado. Es decir, que la función que me daban así un poco como escondida, es realmente esta de aquí. Y claro, esta de aquí se convierte en los problemas anteriores. Es decir, ahora si me piden hallar el límite cuando x tiende a 0 de 2x menos 3 menos 3x cuadrado, esto es lo mismo que sustituir el 0 aquí. Es decir, esto es 2 por 0 menos 3 menos 3 por 0 al cuadrado. O lo que es lo mismo, esto es menos 3. Es decir, que el problema que teníamos, que era bastante difícil, como podéis ver, al final se convierte en un problema como lo que hemos hecho antes, de un límite de una función polinómica. Y por tanto la solución es simplemente menos 3. Hay que tener en cuenta entonces que cuando la función me da una indeterminación de este estilo, porque no lo puedo resolver, porque no sé cuánto vale 2 partido por 0, la solución posiblemente nos lleve a un camino de que tengamos que simplificar la expresión que nos ha dado. Veremos ahora siguiente unos problemas parecidos cuando terminemos con estos. Este tercero, bueno, pues el tercero es, volvemos de nuevo a un problema sencillo. El límite cuando x tiende a 1 de f de x es lo mismo que f de 1, que consiste simplemente en sustituir. Esto es menos 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 2. 1 al cuadrado 1 por menos 2, más 3 por 1 más 3, menos 2. Esto es 3 menos 4 menos 1. Así que la solución a este problema es la B. Si nos damos cuenta, en el mismo tipo de problema hay problemas mucho más sencillos y problemas mucho más complicados. Es decir, el problema este o este son problemas bastante sencillos, mientras que el primero que hemos hecho aquí pues es bastante más complejo, siendo todos problemas de límite. Veamos qué pasa cuando tenemos una raíz cuadrada y el límite tiende a un número, en este caso, en el que existe la función. Es decir, en este caso tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3x. Y lo primero que nosotros tenemos que preguntar, como siempre, ¿es esto igual a f de 0? Pues será igual a f de 0 si existe f de 0. ¿Cómo sé yo que existe? Pues sustituyo, ¿no? Esto es la raíz cuadrada de 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0. Esto es la raíz cuadrada de 0, luego esto es 0. Así que esta función no presenta ningún problema en el 0, puesto que la raíz de 0 existe y vale 0. Así que la solución es 0. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera salido la raíz cuadrada de un número negativo? Es decir, si yo al sustituir aquí el valor me sale negativo, pues entonces la solución sería no existe. Si nosotros sustituimos en una raíz cuadrada y nos sale la raíz cuadrada de un número negativo, la respuesta hubiera sido no existe. Por ejemplo, si me hubieran preguntado el límite cuando x tiende a 1 de esta función, yo hubiera dicho, pues esto vale f de 1. ¿Y cuánto vale f de 1? Pues f de 1 vale 2 por 1 al cuadrado menos 3 por 1. Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 menos 3. Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de menos 1. Y como no existe la raíz cuadrada de menos 1, yo puedo poner que este límite no existe. Y hubiera sido la solución alternativa. ¿Vale? Es decir, que el mismo problema, dependiendo de si el límite me lo ponen a 0 o me lo ponen a 1, me dan dos posibles soluciones lógicamente distintas. ¿De acuerdo?
Vamos con el segundo tipo de problemas de límite que presentan alguna complicación. Y es, por ejemplo, estos cocientes. Los problemas de cociente presentan problemas si el denominador se hace 0, como efectivamente veremos aquí. Me preguntan por el límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x, ¿vale? Donde la función es el cociente que veis ahí. Entonces yo podría decir, esto es lo mismo, en primer lugar, la primera aproximación diría, esto es lo mismo que f de 2. Entonces yo hallo cuánto vale f de 2. Y f de 2 me sale 2 menos 2, y abajo me sale 2 al cuadrado, 4 menos 4. Esto me queda 0 partido por 0. Es decir, que no sé cuánto vale, porque 0 partido por 0 es una indeterminación, no lo puedo saber. El hecho de que me dé 0 partido por 0 me tiene que dar lugar a pensar de que efectivamente este problema tiene un pequeño truco, que se puede simplificar. Lo mismo que pasaba en el problema que hemos hecho antes de la diferencia de quebrados, ¿vale? Lo que pasa aquí en vez de una diferencia de quebrados es directamente un cociente. ¿Por qué esto se puede simplificar? Bueno, pues hay que darse cuenta, normalmente este tipo de problemas tienen en cuenta o se hacen pensando en el que el alumno debe saber cuánto vale x cuadrado menos 4. Esto es lo que se llama diferencia de cuadrados. Y sabemos o debemos saber que la diferencia de cuadrados es lo mismo que suma por diferencia. Es decir, en matemática se define que a más b por a menos b es lo mismo que a cuadrado menos b cuadrado. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados, ¿vale? Y en este caso, ¿cómo se aplica esto? Bueno, pues en este caso lo que hay que darse cuenta es que x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, porque esto es lo mismo que x al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿vale? Y esto, por tanto, es una diferencia de cuadrados, y esto es lo mismo que x menos 2 por x más 2. Si tenemos en cuenta eso, nos damos cuenta que x menos 2 partido de x cuadrado menos 4, pues ahora se puede simplificar, porque yo tendría esto de aquí. Esto es lo mismo que x menos 2 y abajo tendría x menos 2 por x más 2. Por eso nos quedaba 0 partido por 0 en el cociente, porque x menos 2 vale 0 cuando x vale 2 y x menos 2 vale 0 cuando x vale 2. Por lo tanto tendríamos 0 y 0 arriba y 0 abajo. Es decir, que esto es lo mismo que decir 1 partido por x más 2, porque el x menos 2 y el x menos 2 se nos van ahí. Entonces esto me queda, como he dicho antes, 1 partido x más 2. Por tanto, el límite de esta función, voy a ponerlo aquí arriba en otro color, el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 partido x cuadrado menos 4, que realmente es lo que me preguntan, es una pregunta trampa, porque realmente x menos 2 partido x cuadrado menos 4 es lo mismo que 1 partido x más 2. Así que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 de 1 partido x más 2. Y ahora ya sí que puedo sustituir, donde pone x pongo 2, esto es 1 partido 2 más 2 y esto es un cuarto. Así que el límite de esta función es un cuarto. Es decir, y repitiendo, cuando me ponen un problema donde el límite de la función al sustituir el punto del límite me sale una determinación de 0 partido por 0, es muy probable que esa función se pueda simplificar. Y en la mayoría de los casos, además, esa simplificación viene dada por diferencia de cuadrados igual a suma por diferencia. Por lo tanto, este x menos 2 partido de x cuadrado menos 4 se convierte realmente en 1 partido de x más 2. Y esa es una función a la que yo ya sí puedo hallarle el límite, porque lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de la función en el punto 2. Hay que tener cuidado con las funciones de hallar el límite de una función cuando es un cociente, porque a veces puede engañar y parecer que presenta problemas cuando no los tiene. Por ejemplo, esta función me piden el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x al cuadrado partido 1 más x. Esta función, si nosotros sustituimos cuánto vale f de 1, me queda 1 menos 1 al cuadrado partido 1 más 1. Con lo que es lo mismo 0 partido por 2. Así que el límite de esta función es directamente 0. No hay que hacer ningún tipo de operación ni nada raro. Esta función podría presentar problemas si me pidieran el límite cuando x tiende a menos 1. ¿Vale? Ese sería un problema diferente. Si yo hallo el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 menos x al cuadrado partido 1 más x, e intento hacer lo mismo, esto vale f de menos 1, al sustituir me queda lo siguiente, 1 menos 1 al cuadrado
con paréntesis, ¿vale? Porque es menos 1 al cuadrado, partido 1 menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, luego esto es 1 menos 1 y abajo me queda 1 menos 1. Es decir, me queda 0 partido por 0. Me queda el mismo problema que tenía antes. Fijaros que la función es la misma, pero solo cambiando el valor del límite, los problemas son totalmente diferentes. Mientras que este problema era relativamente sencillo, lo único que hay que hacer es sustituir. En este problema nos encontramos de nuevo con una indeterminación 0 partido por 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer lo mismo de antes, es decir, cuando tenemos 1 menos x al cuadrado y 1 más x abajo, lo que nos está diciendo es que posiblemente esto se pueda simplificar. Es decir, cuando tenemos 0 partido por 0 es porque esto se puede simplificar. Realmente esta función, aquí arriba tenemos de nuevo el cuadrado, diferencia de cuadrados, es decir, esto es lo mismo que 1 menos x por 1 más x, y abajo tenemos, pues lógicamente, 1 más x. Es decir, que como podemos ver, este 1 más x y este 1 más x se pueden ir, y realmente esta función es 1 menos x. Es decir, que esta función que me están dando aquí como un cociente, realmente no es esa función. La función es 1 menos x. Y por tanto, si yo me pidieran el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 menos x, lo único que tengo que hacer es sustituir. Esto es 1 menos menos 1. Ahora lo mismo, 2. ¿De acuerdo? Fijaros que esta función no cambiaría tampoco cuando el límite fuera a 1. Cuando el límite tiende a 1, la función 1 menos x, 1 menos 1 tiende a 0. Es decir, que eso está bien hecho en cualquier caso. La única dificultad está en si en vez de pedirnos el límite cuando x tiende a 1, nos pidieran el límite cuando x tiende a menos 1. Si nos piden el límite cuando x tiende a menos 1, el problema que tenemos es que el denominador se nos hace 0. Pero también se nos hace 0 el numerador. Y eso es una indicación de que posiblemente esta función se puede simplificar. Fijaros que la simplificación es la misma que hemos hecho antes. Es decir, tenemos aquí diferencia de cuadrados, eso es suma por diferencia, y aquí abajo tenemos la suma, luego las dos sumas se van, y lo que me queda es la diferencia. Muy parecido al que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? A este problema que hemos hecho aquí. Bien, de los ejercicios que tiene el tema 4, hemos dicho ya los problemas de intervalo de definición y los problemas de límite. Otro de los apartados que tiene este problema es justamente el saber si una función es creciente o decreciente dependiendo de los valores que toma en distintos puntos de intervalos, ¿vale? Y también tenemos ejercicios de exámenes que son de ese tipo de problemas. En este primer ejemplo nos preguntan por una función creciente en el intervalo que va desde el menos 5 hasta el 0. Desde el menos 5 hasta el 0, la función es creciente, por tanto tendrá una curva pues tal que así, ¿no? Entonces, lo que hay que situar, los puntos que aquí me dan, el menos 1, el menos 3, el menos 1,5, dentro de este intervalo, ¿no? Entonces, si aquí tenemos el 5 y el 0, pues aquí tendremos entonces, este es el menos 5, tendremos el menos 4, el menos 3, el menos 2 y el menos 1 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y también tendremos el menos 1,5. El menos 1,5, lógicamente, estaría a la mitad de camino entre menos 1 y 0. Entonces, como la función es creciente, los valores de las ordenadas nos dan el valor de la función. Es decir, todo este trozo es f de menos 1. Como menos 1 está más a la derecha, será más grande que f de menos 3, que está aquí. Es el valor este. Lo que mide ese segmento es f de menos 3. Por tanto, nosotros podemos asegurar que f de menos 1 es mayor o igual que f de menos 3. Así que esta no es solución. Porque f de menos 1 tiene que ser mayor, no menor que f de menos 3. ¿Qué pasa con f de menos 1,5? Pues f de menos 1,5 está aquí, más a la derecha. Luego f de menos 1,5 es mayor o igual que f de menos 1. Luego esta tampoco puede ser. Vamos con la última, que debe ser f de menos 1,5, que efectivamente es el valor que está más a la derecha, está aquí, es mayor, ¿vale? Su altura es mayor que f de menos 3, que está aquí. Así que esta es la solución correcta cuando la función es creciente en ese intervalo. Similar es este problema, pero ahora con una función decreciente en el intervalo entre el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esta función es decreciente.
Por tanto, tendríamos una función, pues aproximadamente así. ¿Qué valores nos piden? Bueno, pues nos piden un conjunto de valores que son el menos 5 medios. El menos 5 medios está en el menos 2,5, es decir, está aproximadamente aquí. Esto es menos 5 medios. El menos 3 medios es menos 1,5, así que está aproximadamente aquí. El menos 1 está aquí, el 1 está a la derecha y el 1 medio que está entre el 0 y el 1, aproximadamente aquí. Es decir, que es importante saber situar los puntos, menos 5 medio, menos 3 medio, 1 medio, para poder tener en cuenta ahora la altura de la función, de la ordenada de la función, ¿no? Entonces, la primera me dice f de menos 5 medio, que es todo esto. Esto es f de menos 5 medio, si la función es decreciente, es mayor o igual que f de menos 3 medio, que f de menos 3 medio pues está aquí a la derecha. Así que efectivamente f de menos 5 medio es mayor si la función es decreciente, porque conforme vayamos hacia la derecha será más pequeño. Así que directamente hemos hallado la solución a la primera. Vamos a comprobar de todas formas. F de menos 1, que estaría aquí, ¿es menor o igual que f de 1? No, f de menos 1 es mayor que f de 1. Así que esta no es. ¿Y f de 1 medio, que estaría aquí, es menor o igual que f de 1? No, porque 1 estaría a la derecha. ¿Vale? F de 1 medio estaría aquí. Esto sería f de 1 medio. Y sería mayor que f de 1, que estaría aquí. Esto sería f de 1. Así que esta tampoco. La solución efectivamente es la A. Esta pregunta es similar a las anteriores, pero cuidado porque es una pregunta con una cuestión importante, que es este famoso no puede ser. ¿De acuerdo? No puede ser. Así que vamos a ver cuál de las preguntas podría ser para descartarla, ¿no? Como siempre pasa con las preguntas negativas. Me dicen que es una función creciente en el intervalo que va desde el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Desde el menos 5 hasta el 3, perdón. Y me preguntan, la función es creciente, así que yo sé que la función va desde aquí hacia arriba hasta el 3, ¿de acuerdo? Y me dicen, primera pregunta, g de menos 3 es mayor que g de menos 1. Vamos a ver, g de menos 3 estaría aquí. Y nosotros sabemos que g de menos 3 es más pequeña que g de menos 1. Esto es g de menos 1, esto es g de menos 3. Y nosotros sabemos que si la función es creciente, lo que se cumple es que g de menos 3 es más pequeña o igual que g de menos 1. ¿Vale? Lo que sería verdad sería esto. G de menos 3 es menor o igual que g de menos 1. ¿Vale? Vamos con la siguiente. 1 medio y menos 1 medio. Bueno, pues 1 medio estaría aproximadamente entre el 0 y el 1, aquí estaría el 1 medio. Y el menos 1 medio estaría aproximadamente aquí, entre el menos 1 y el menos 2. No, perdón. El menos 1 medio no estaría aquí, sino entre el menos 0 y el 1. Aquí estaría el menos 1 medio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos que se cumple? Pues, de nuevo, como la función es creciente, lo que está a la derecha es más grande, lo que está a la izquierda es más chico. Es decir, lo que se debe de cumplir es que g de menos 1 medio es menor o igual que g de 1 medio. Eso es lo que se debe cumplir, ¿de acuerdo? Y finalmente, entre menos 3 y menos 2, pues menos 3 está a la izquierda, luego g de menos 3 tiene que ser menor o igual que g de menos 2. Entonces, ¿cuál de estas no puede ser? Bueno, pues ya hemos visto que la primera no puede ser, porque g de menos 3 no puede ser más grande que g de menos 1, lo que tiene que ser es menor o igual. Así que esta es la solución, esto no puede ser. Las otras podrían ser, pues, efectivamente, g de 1 medio es mayor o igual que g de menos 1 medio, esta sí puede ser. ¿Y g de menos 3 puede ser igual a g de menos 2? Sí puede ser, porque fijaros que nosotros decimos que g de menos 3 es menor o igual que g de menos 2. Luego esto también puede ser. La única que no puede ser es la A, porque nosotros decimos que obligatoriamente g de menos 3 tiene que ser menor o igual que g de menos 1.
Luego no puede ser g de menos 3 mayor estricto que g de menos 1. ¿Vale? Esta no puede ser. Y como no puede ser, pues es la solución a nuestro problema. Otro tipo de problemas es si una función es continua o no es continua. Las funciones son continuas si no presentan problemas de definición en ningún valor. Y por contra son funciones no continuas cuando es un cociente y el denominador se puede hacer 0 en algún punto. ¿De acuerdo? En este caso la función, aunque es un cociente, es un problema parecido a uno que vimos en clase. Me preguntan si esta función f de x es continua. Entonces esta función podría tener problemas si 1 más x cuadrado fuera 0. La pregunta es, ¿puede ser 1 más x cuadrado 0 en algún momento? Para que fuera 0 tendría que ser que x cuadrado fuera igual a menos 1. Para que la suma de los dos valores diera 0. Pero es que x cuadrado igual a menos 1 no puede ser nunca. Porque el cuadrado de un número nunca puede dar un valor negativo. El cuadrado de un número siempre es un número positivo. Lo que x cuadrado igual a menos 1 no puede ser, 1 más x cuadrado nunca puede ser 0, y por tanto esta función existe en todos los puntos. Así que esta función es continua en cualquier punto, porque, insisto, el denominador no se hace 0 nunca. Por contra, sí tendría problemas una función como esta. Fijaros que tenemos una función f de x igual a x cuadrado menos 1 partido x menos 1. Esta función sí presenta problemas justamente en el punto x igual a 1. Por eso ponen esta distinción, que esta función vale esto si x es distinto de 1 y que vale 1 directamente si x vale 1. ¿Qué pasa si nosotros calculamos f de 1 por esta fórmula de aquí? Pues nos pasa que sale 1 menos 1 partido 1 menos 1. Es decir, sale 0 partido por 0. Fijaros que esto es un resultado que ya nos ha salido antes, ¿de acuerdo? Cuando estuvimos haciendo los límites. Estas funciones realmente que nos están poniendo aquí son funciones trampas, porque realmente x cuadrado menos 1 partido x menos 1 se puede simplificar. De nuevo, estamos ante un problema de cuadrado de diferencia de cuadrado y de suma por diferencias. Esto es lo mismo que x menos 1 por x más 1 y es dividido por x menos 1. Y de nuevo los dos diferencias se van y esta es la función x más 1. Así que me están preguntando realmente por la función x más 1. ¿Cuánto vale la función x más 1 si x vale 1? Vale 2. Luego entonces me están diciendo que esta función no es continua. ¿De acuerdo? Es decir, cuando x vale 1 me dicen que vale 1, sin embargo, cuando yo me aproxime a 1 por la izquierda o por la derecha y calcule cuánto vale f de 1 en la función x más 1, me va a dar 2. Y por tanto, por aquí me da 1 y por aquí me da 2. Así que la función no es continua. Esta función es una función un poquito rara, porque claro, por un lado es la función x más 1, que es una recta tal que así, pero en el punto x igual a 1, aquí, en vez de valer 2, pues le dan este valor 1. Luego entonces tiene una discontinuidad aquí, porque de aquí salta aquí y de nuevo vuelve a continuar por aquí. Es decir, que no es una función continua, tiene una única discontinuidad en el punto x igual a 1. Para que la función hubiera sido continua, hubiera bastado con que hubieran dicho que f de 1 vale 2. Si aquí hubieran puesto f de 1 vale 2, entonces nos hubiera dado igual la función por aquí que por aquí, nos hubiera dado lo mismo. Si aquí en vez de un 1 ponen un 2. Entonces la función hubiera sido continua. ¿De acuerdo? Este tipo de problemas, como veis, pues son de un nivel un poco más complejo que el anterior de continuidad, porque el anterior es una función que no presenta problemas. Cuando presenta problemas, por ejemplo, cuando es un cociente, pues normalmente o la función no es continua en el punto en el que me están dando la discontinuidad, ¿vale? O bien simplemente es un pequeño truco donde el alumno tiene que darse cuenta que x cuadrado menos 1 partido x menos 1 realmente es la función x más 1 y que por tanto me están dando una función a dos trozos. Por un lado me dicen que vale x más 1 y por otro lado me dicen que vale 1. Claro, cuando x se aproxima a 1, x más 1 vale 2. Pero realmente me están diciendo que vale 1. Luego ahí hay un salto. Y ese salto implica la no continuidad de la función en el punto 1. En el resto de puntos no tiene problema, porque es la función x más 1 y la función x más 1 pues es continua en todos sus puntos.
Algo similar a la que hemos hecho al principio le pasa a este problema, ¿no? Fijaros que era x partido 1 más x al cuadrado y esta de aquí es 2 partido 2 más x cuadrado. De nuevo tenemos abajo un denominador que no se hace 0 nunca, ¿vale? Porque x cuadrado más 2 nunca es igual a 0. Porque eso implicaría x cuadrado igual a menos 2 y esto es nunca. Por tanto, 2 partido 2 más x cuadrado no presenta problemas en ningún punto, esto nunca se hace 0, luego esta función es continua, esta función es continua en todos los puntos como pasaba con la primera.